Buenos días a todos. Voy a pedirle a Jota, que suba para leer y así los que no lo hayáis visto os lo veis. Porque después es como una hormiga, después se va y no deja de nada. Sí, en teoría tiene que ganar. Este sí. El texto que vamos a leer, sobre el que vamos a estar reflexionando esta mañana, dialogando con el Señor, es Mateo 28, 19 y 20. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, gracias, Jota. La semana pasada, cuando estuve presidiendo el culto, os hablé de, un poquito, pues muy por encima, de que en este verano han pasado muchas cosas, ¿no? En este verano, pues han habido muertes, nacimientos, renovación de votos, operaciones, y eso es lo que yo sé y lo que yo he vivido. Luego, si nos pusiéramos a preguntarnos a Jesús, yo qué sé, a cada uno de nosotros, ¿cuántas cosas no han pasado en este verano? Y una de las cosas que yo no podía evitar pensar, claro, es que ya cuando uno ya van dando los años, ¿no? Y es que el tiempo se va. El tiempo es algo que... La vida es algo tan fugaz, ¿verdad? Ya el Señor lo dice en la palabra, ¿no? La vida de una persona es... Un día nace la flor y sin darte cuenta, ya la flor no está, ¿no? Y como esa realidad nos lleva a preguntarnos, esa realidad de que la vida es así, nos lleva a preguntarnos sobre las expectativas que tenemos acerca de la vida, ¿no? ¿Qué esperamos nosotros de la vida? Cuando llegamos a este mundo, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos sobre esta vida? Una de las cosas que suele pasar a final de año y luego al principio del año siguiente es esos propósitos sobre el año nuevo, ¿no? Bueno, este año, me imagino que alguno de vosotros lo habrá dicho, yo lo he dicho, este año me planto, voy al gimnasio y pierdo estos 20 kilos que tengo que perder. Llega el día 1 de enero y claro, es que está cerrado el gimnasio porque es fiesta. Bueno, mañana. Y ese mañana se posterga hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Y ni has perdido los 20 kilos, ni te has apuntado al gimnasio, ni nada de nada. Pero me da a mí que al final esos propósitos que tomamos o que pensamos de diciembre a enero, pues están llenos de romanticismo, buenas intenciones y muy lejos de tener los pies en la tierra, ¿no? Porque es que al final, ¿qué diferencia hay entre el 31 de diciembre y el día 1 de enero? Básicamente es lo mismo. Hace el mismo frío. A lo mejor no, pero o más. Llueve como el día anterior. Ha nevado en los sitios del norte. No hay. Entonces, a veces, simplemente por el hecho de sentir que ha habido un cambio, pues nada, nos ponemos a pensar en qué cosas nuevas queremos, ¿no? Pero es algo que yo este año quizás he vivido con mucha más intensidad. El mes de septiembre es el mes del comienzo.
Yo no sé vosotros, pero yo este año lo he vivido con especial intensidad. En el que comienza el cole, empieza los juzgados que se han tirado todo el verano cerrado, empieza el juzgado. Empieza todo. Es verdad que la gente que ha estado, pues quizás durante el verano trabajando por su profesión, pues quizás no lo note así, ¿no? Pero ¿no será el mes de septiembre el mes en el que realmente comienzan las cosas nuevas? Todo tiene un comienzo. Lo que pasa es que el mes de septiembre tiene menos pompa y menos luces que el 31 de diciembre y el 1 de enero. Porque claro, la Nochevieja, cuando te comen las uvas o brindan las copas, ¿no? Ya, ¿no? En septiembre es todo un corre-corre, que empieza el cole, que empieza el cole, que empieza el cole. Y estaba pensando en que de alguna manera, como iglesia, ¿cómo comenzamos este nuevo curso? Una de las cosas que se hacen en los coles o en el INSTI es hacer un pequeño examen al principio, los primeros días, las primeras semanas, ¿no, Pedro? Más o menos. Para saber el nivel o el punto en el que se encuentran pues, los alumnos. El examen no es para nota, no pretende que los chavales pues, puntúen 5, 10, 20 o lo que tengan, ¿no? La forma en la que se evalúe. El tema es que está enfocado en que se haga notar el momento académico en el que los chavales se encuentran, para adaptar el proceso de enseñanza al ritmo de los alumnos y así poder guiarlos, acercarlos. A lo mejor a veces no se puede, pero todo lo posible a lo que han de saber al final del curso 2025-2026. ¿Verdad? Este año Caleb, como tantos otros chicos de su edad, ha tenido que decidir cuál va a ser el rumbo de sus estudios. Una de las preguntas fundamentales que este año le hemos dicho en casa, o hemos mencionado más de una vez, es ¿qué quieres ser de mayor? Yo recuerdo que cuando a mis niños le hacíamos esa pregunta, cuando más chicos, ¿no? A Caleb o a Biel, bueno, a Biel todavía, Caleb quería ser inventor. Caleb quería ser inventor. ¿Qué quieres ser de mayor? El objetivo de esta pregunta trata de entender, al final, es entender cuál es el itinerario académico que este chiquillo va a cursar para poder lograr aquello que quiere estudiar. Esa es la pregunta. ¿Qué quieres de ser mayor? Pregunta más simple, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Pues esa pregunta tan simple tiene unas implicaciones tan grandes que determinan lo que tú, por lo menos lo que Caleb y su generación va a estudiar este año. No sé si recuerdas tú la respuesta a esa pregunta. No sé si te la llegaron a hacer alguna vez tus padres, tus amigos, o no sé. ¿Qué quieres ser de mayor? Futbolista. Yo quiero ser futbolista. Jesús quería ser futbolista. Además, cuando lo miro, yo lo veo claro que Jesús quería ser futbolista. Jacinto quería ser ministro de Hacienda para recaudar. Otros querían ser bomberos. Algunos querrían ser policía. Enfermero o enfermera, veterinario, veterinaria, camionero. Yo quería también ser camionero, como mi papá. Albañil, cocinero o cocinera, modista, sastre, profe, médico, astronauta. Pablito quería ser pastor. Pablito quería ser pastor. Nunca nadie dijo, mira, yo quiero ser diácono de una iglesia, ¿no? Nunca nadie dijo eso, fíjate. Qué curioso. Yo quería ser eso, conductor de camiones y luego quise ser bombero. Pero bueno, al final las cosas fueron diferentes. Quizás nunca te lo hayas planteado, pero ¿qué crees que hubiera respondido el apóstol Pedro antes de ser apóstol? Cuando si le preguntasen, no sé, si sus padres en aquel momento, hace 2000 años, le preguntaban a sus chiquillos, ¿tú qué quieres ser de mayor? No lo sé. ¿Pero qué respondería Pedro? ¿O Juan? ¿O el apóstol Juan? ¿O Pablo de Tarso? Cuando estaba allí en su casa. ¿O María Magdalena? ¿Qué respondería María Magdalena? ¿O Mateo, el recaudador de impuestos? ¿Qué respondería?
Yo quiero ser administrador, diría Mateo. Yo quiero manejar dinero. Las cuentas, ¿no? Me gustan. ¿Qué diría Mateo? Las profesiones en la época de Jesús, a menos que la familia sufriera una desgracia, era algo que pasaba de padres a hijos. Aunque es verdad que tenías un marco, un rango de decidir, pero básicamente, si tu padre era pescador, tú terminabas siendo pescador. Si tu padre era carpintero, tú terminabas siendo carpintero. ¿Cómo a Jesús le pasó? Jesús fue carpintero, ayudó a su padre, a José, en varias ocasiones. Estoy seguro que a Pedro nunca se le ocurrió ser pescadores de hombres. ¿Cómo se le quedaría la cara a Pedro cuando Jesús le dijo, ven, que voy a hacer de ti un pescador de hombres? Y eso fue lo que Jesús le dijo cuando le llamó a seguirle. Si pudiéramos retroceder a la infancia de la iglesia Tarsis, hace 40 años, 50 años, a los miembros de la comunidad Tarsis de aquel momento, ¿cómo responderían a la pregunta, ¿qué quiere ser esta iglesia de mayor? ¿Cómo responderían? Pues claro, si lo tienes claro, ¿qué quieres ser de mayor? Pues al final desarrollas toda una serie de estrategias para lograr eso. ¿Qué itinerario se planteó la iglesia seguir para lograr ese objetivo que se había planteado, ¿no? Eso que de mayor quería ser. O dicho de otro modo, ¿qué puertas se abrieron o iniciativas Dios puso en el corazón de los miembros de aquel momento para lograr ser eso que queríamos ser de mayor? En más de una ocasión he escuchado a nuestros mayores hablar de aquellos años y de cómo se hicieron muchas cosas para lograr, por ejemplo, este edificio que tenemos, ¿verdad? Voy a volver a leer el texto que ha leído Jota esta mañana, hace un ratito. Mateo 28, 19 y 20. Dice, id pues y haced discípulos a los habitantes de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En todo ropero hay una serie de prendas que son lo básico. De hecho, hay marcas de ropa que cuando tú vas a comprarlas es lo básico de esta marca. Son las prendas básicas. Pues este texto es un básico. Es un texto fundacional. Este texto acota y concretiza la respuesta a la pregunta, ¿qué quiere ser de mayor la iglesia Tarsis? La iglesia Tarsis quiere ser una comunidad de discípulos que hace discípulos. ¿Cuál es el itinerario que está siguiendo para lograr esto? Pensando en esto, no puedo evitar imaginarme al Señor haciéndonos un examen de estos de principio de curso. ¿Qué nivel tendríamos sobre este tema de ser discípulos que hacen discípulos? Pues para responder a esta pregunta, vamos a ir a lo que el sistema educativo de la palabra de Dios nos pone sobre la mesa. Y para empezar vamos a ver algunos elementos llamativos justo de este texto, de Mateo 28, 19 y 20. Este texto de Jesús deja claro que hay algo que no se puede dejar de hacer. Normalmente, por la forma en la que está traducido, o por lo menos en la forma en la que nosotros lo leemos, se suele pensar que el id, no sé si sigue ahí el texto, ¿lo puedes poner, Ana? Por fin. Gracias. El id es el movimiento, es lo que hay que hacer, es lo importante, lo imperativo. Id. Sin embargo, no es así. Lo que Mateo escribió de forma imperativa, recogiendo las palabras del Señor, lo que sí es una orden es el hacer discípulos. Eso sí que es una orden. Lo del id no es una orden. El id es el movimiento necesario para realizar eso que es lo importante.
Y voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana porque digo, ostras, tú. Claro, es que tantos años leyéndolo parece que lo importante es salir, hay que ir. Sí, bueno, hay que ir, pero es que ir no es lo importante, el hacer discípulos es lo importante. Imagina que un padre o una madre le dice a su hijo, ve al mercado y compra pan. El mandato principal es, compra pan. Eso es lo esencial, lo que ese niño o esa niña, o quien sea, no puede dejar de hacer. El B indica eso, el movimiento necesario para cumplir. Ahora, si pusiéramos ve a comprar pan al estilo de Mateo 28, 19, sonaría algo así. Yendo al mercado, compra pan. Yendo al mercado, compra pan. Esta frase que Mateo recoge de los labios de Jesús deja claro que la comunidad de Jesús lleva en su ADN el extenderse, el moverse. Por lo tanto, estar estático, rígido, inamovibles, no es propio de la comunidad de Jesús. En este sentido, pensando en esto, y en el examen que quizás el Señor nos podría hacer para ver cómo estamos, la comunidad Tarsi es una comunidad pues muy activa, hacemos un montón de cosas. La Iglesia organiza en torno a 14 actividades al año, aparte de las reuniones y cultos pues ya establecidos. O sea, hacemos un montón de cosas. Es evidente que el estar activo, el tener movimiento, es un indicador de vitalidad, de estar vivo. Porque lo que está muerto no se mueve, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde hay que moverse? O dicho de otra forma, ¿cuál ha de ser el objetivo de ese movimiento? ¿Cuál es la meta? ¿Qué propósito tiene el moverse? Para afinar bien en esto, os invito a mirar un poco más arriba del texto. Mateo 28, 16 al 18. Dice, los 11 discípulos fueron pues a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Allí encontraron a Jesús y le adoraron. Algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. En estos versículos hay dos movimientos. Si miramos el texto desde el aspecto de mover, del movimiento, aquí hay dos movimientos. Los discípulos se mueven hacia el lugar en el que el Señor les ha dicho que se va a encontrar con ellos, y cuando llegan, el Señor se mueve hacia ellos. Luego Jesús y sus discípulos tienen como propósito el encuentro. El movimiento al que Jesús está llamando es un movimiento con el claro propósito de encontrarnos, de encontrarse personalmente. Un encuentro en el que no hay barreras, un encuentro entre amigos, entre compañeros, en el que la escucha activa de Jesús es el centro. Por tanto, otra de las condiciones a las que podemos llegar, conclusiones a las que podemos llegar, es que la actividad que han de desarrollar los discípulos que pretenden hacer discípulos es encontrarse con la persona. No encontrarse con una institución, no encontrarse con normas, costumbres, no. Encontrarse con una persona. Lo importante no es solo su alma, no es solo su mente, no es solo su cuerpo tratando de cubrir sus necesidades. El encuentro busca a la persona en toda su dimensión. Hombre, Rubén, me puede decir alguno, o puede estar pensando alguno, ¿no? Esto se hace casi de forma instintiva. Yo cuando voy a comprar pan, me encuentro con el panadero o la panadera, me encuentro con la persona, ¿no? Bueno, sí y no. Sí y no. Un ejemplo, voy a poner. En el libro de Hechos de los Apóstoles se describe de una forma bastante resumida los primeros 30 años tras la resurrección de Jesús. Al principio, en Hechos 3, 43 al 47, los cristianos tenían como centro de oración y adoración el templo. Lo vamos a leer. Hechos 3, 47. 43, 47.
Uy, he cogido mal la cita. Hechos 3, pero creo que he cogido mal la cita. Es un resumen que hace Lucas. Pues el 23. No, capítulo 3 no es. He cogido mal la cita. Bueno, no importa. Pues en esta sección, Lucas describe cómo los discípulos iban al templo a orar y a adorar. El anterior, capítulo 2, ¿no? Capítulo 2, claro, yo decía eso. Capítulo 2. Vale, pues eso, vamos a leer. Capítulo 2. Claro. Digo yo, me faltan versículos, claro que me faltan versículos. Muy bien. Dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los cristianos, es verdad que no se reunían en casa y tal, pero ¿a dónde iban a orar y adorar? Al templo. El templo siguió siendo un punto central en la identidad que tenía la iglesia, sobre todo en los cristianos judíos. Y esto fue hasta el año 70 en el que ante unas revueltas Roma arrasa Jerusalén y destruye el templo. ¿Por qué los cristianos seguían yendo al templo? No había, porque en el templo seguían sucediendo, pues, seguían matando a los corderos, todo el proceso de ritual de santidad y de perdón de pecado a través de la muerte de los animales, eso seguía, eso no había terminado. ¿Por qué seguían yendo si Jesús, por eso eran cristianos, si Jesús ya había hecho eso, había muerto en la cruz y resucitado, limpiando y liberando a las personas de su pecado y de la realidad? ¿Por qué están yendo allí? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? Como decía David al principio, aquí podemos entretenernos mucho y como no tenemos tiempo, voy a recurrir a un refrán español que yo creo que todos conocemos. El refrán dice así: la cabra siempre tira al monte. La cabra siempre tira al monte. El peso de la tradición y la costumbre construyen estructuras que, si los constructores no son sensibles a la voz de Jesús, terminan por ser un obstáculo para lograr el proyecto de Jesús. Discípulos que hagan discípulos. Tras la desaparición del templo, las casas se convirtieron en los centros de oración, adoración y encuentro. ¿De dónde vino lo del templo? ¿Por qué el templo? ¿Dios quería un templo? ¿Dios dice haced un templo? Lo que yo he encontrado en la Biblia es que esto de hacer un templo viene de la buena intención de un hombre que trata de hacer algo bueno. Y ese hombre se llama David, el rey David. Dios no puede estar en una tienda de campaña, no hay que hacerle un templo como Dios manda. Y fue bueno. Pero el Señor de la Iglesia tenía otros planes. Ahora el templo, lo sagrado, no era el lugar, eran las personas que se declaraban seguidoras de Jesús. Porque Dios no mora en un templo hecho de manos, sino mora en un templo hecho por la mano de Dios, que es el corazón restaurado de todas las personas que deciden creer y seguir a Jesús. Es como si de alguna forma el propio Dios desde siempre hubiera querido salir de las paredes de un templo y de la religión, al que el ser humano pues lo había querido someter. Pero Dios es indomable.
A Dios no lo podemos hacer a nuestra manera. Dios es Dios y, como dijo Job, yo no. Desde ese momento, las casas, los hogares de la gente común, casas que podían ser palacios o casas hechas de tierra, de adobe, con grandes salones o pequeñas habitaciones, se convirtieron en lugares de encuentro con Dios. En los 4 evangelios, cuando se ve a Jesús compartiendo y enseñando, es en casa de cualquier persona o familia que le invita. También es verdad que él se autoinvitaba, ¿no? Como sucede en el caso de Zaqueo. Pero en la mayoría de los lugares era bien acogido, menos en los lugares donde la religiosidad y la costumbre se habían establecido como la voz de autoridad. Visto esto, no se puede obviar o no se puede dejar de ser conscientes que la comunidad, la iglesia, que se entiende como discípulos que hacen discípulos, es una comunidad en movimiento, una comunidad dinámica. Un movimiento que no se deja llevar por la costumbre, lo religioso, lo ritual. Es un movimiento enfocado en la persona, en el encuentro con la persona. En crear espacios para el encuentro personal con Jesús y entre ellos. Que trata de escuchar la voz de Jesús y de apagar la voz de la religiosidad y de la costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer eso? Porque la cabra siempre tira al monte. Es una comunidad que no centra sus actividades en el templo como lugar sagrado, sino que entiende que ellos son el templo y que el hogar, la mesa compartida, es el lugar más santo donde se puede recibir a los que están siendo llamados por Jesús. Y se me olvidaba, porque aquí iba a terminar la predicación, pero se me olvidaba. En el texto no solo se describe el cómo hay que hacer discípulos, sino también lo que hay que compartir con los discípulos en formación. Y dice el Señor, enseñando todo lo que yo os he enseñado. Estas palabras describen que un discípulo que hace discípulos no solo comparte información, comparte tiempo y experiencia. Vivencias de su relación con Jesús. En los evangelios, Jesús aparece como un maestro que comparte su tiempo y su propia experiencia con Dios, con su Padre, con el resto de los discípulos. Y una de las evidencias que Pepe mencionó la semana pasada, y es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro. Rara vez, antes de ese momento, en la forma en la que las personas se relacionaban con Dios, le decían papá. Rara vez. Pero Jesús enseña a sus discípulos su propia experiencia. Porque ¿quién es Dios para Jesús? Su papá. Su papá. ¿Qué es lo que Jesús te ha enseñado? Si tú tuvieses a una persona a tu lado a la cual tienes que enseñar, a la que tienes que acompañar, a la que tienes que discipular, ¿de qué le hablarías? ¿Qué es lo que le enseñarías? ¿Qué es lo que él o ella podría ver de Jesús en ti? Porque era evidente que los discípulos veían en Jesús algo diferente que al resto de los maestros, ¿no? Al resto de las personas que decían ser profetas de Dios, ¿no? Que decían enseñar, hablar de parte de Dios. Y volviendo a cómo empezamos, y a la pregunta que nos ha traído hasta aquí. ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Quieres ser un discípulo que hace discípulos? ¿Y la comunidad? Nuestra iglesia, ¿queremos ser discípulos que hacen discípulos? Vamos a orar. Señor, te agradecemos la paciencia que tú tienes, Señor. Y
el amor que derramas cada día sobre nosotros, Señor. Sobre todo el universo, ¿no? Pero como dice una persona a la que quiero mucho, tú tienes un trato especial y personal con cada uno de nosotros, Señor. Todos y cada uno de nosotros somos tu hijo favorito. Y eso, Señor, no tiene precio. No tiene precio, Señor. Señor, queremos ser una iglesia, una comunidad, una familia que hace discípulos, Señor. No solamente que grita por las calles, sino una comunidad que invierte su tiempo y todo lo que tú, Señor, nos enseñas para guiar a otras personas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a huir de la religiosidad y de la costumbre, porque es fácil, Señor, porque la cabra siempre tira al monte, Señor. Te pido perdón, Señor, y te doy gracias por todo lo que tú estás ya haciendo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, Señor, y en las personas con las cuales tú quieres que nos relacionemos. Ayúdanos, Señor, a tener unos brazos abiertos, un corazón abierto, Señor, a ser discípulos que hacen discípulos, Señor. En tu nombre, amén.